Pues bueno, empezamos. Entonces, el tema es de índice de precios y es un número, les digo, que se puede comparar. Es un número compuesto eh, de muchos elementos, de muchas variables. Por ejemplo, para el caso del índice Big Mac, utiliza para el componente del índice el precio de la carne, el precio del jitomate y que tiene que ser de determinado tipo de jitomate, el precio de la cebolla, el precio de los condimentos, el precio del ajonjolí, el precio del empaque, el precio de la impresión del empaque, etc., etc., etc. Y ese índice se compara, o este cúmulo de variables, al final haciendo el componente o haciendo la transformación que nosotros vamos a hacer ahorita, al final nosotros tenemos un número y ese número lo que sucede o el propósito es que quiere probar una teoría económica que se llama la de paridad paridad del precio adquisitivo. Esta teoría lo que dice es que el precio de la Big Mac, aún ya con el tipo de cambio, debiera de costar lo mismo en Suiza, en Colombia, en México o en Estados Unidos, ¿no? Y resulta que no, que precisamente por los diferentes componentes de estas Big Mac, de estas hamburguesas, el precio del empaque, el precio de la ajonjolí, etc., etc., es diferente. Entonces, al final no se cumple, no se cumple el hecho de que una BIC valga lo mismo en cualquier parte del mundo, aunque eh, eh, sea la selección de proveedores, un determinado tipo de jitomate o un determinado tipo de carne, etc., 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 ¿no? Esa es. Quería enseñarles un poco esas variables, pero ahorita no las identifico. A ver si aquí está. A ver si esta la podemos ver. No. Bueno, pero bueno, más o menos a lo que quería llegar era esto. Por ejemplo, en un año determinado, se supone que la base o el precio base o el con el que se compara si tiene un precio más alto o tiene un precio más bajo es con respecto al precio de la Big Mac en Estados Unidos. Entonces, ya haciendo, por ejemplo, esa PPP, les digo que es la paridad de poder adquisitivo y lo que se trata la teoría lo que diría originalmente es que la transformación de las monedas del dólar con respecto al peso mexicano debiera al final costar lo mismo la Big Mac. Y por ejemplo, aquí viene, ¿no? En dólares, que la base o el comparativo serían, por ejemplo, 256. En Argentina, ya haciendo la conversión y todo, una Big Mac costaría 250. En Indonesia costaría 1,16 para este año en específico. Y por ejemplo en Suiza, aquí abajo que dice 3,87 una Big Mac en Suiza en ese año en específico no costaría $2,56, sino costaría los 3,87, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, cumple hacia arriba y el resto, esta por ejemplo de Indonesia, cumple hacia abajo. Sale más barata en Indonesia una Big Mac que con respecto a Estados Unidos, pero con respecto a Suiza sale más cara una Big Mac, comparándolo con Estados Unidos, ¿no? Esa, y por ejemplo, este índice de desarrollo humano que también es muy utilizado, índices de competitividad, etc., etc. Y les digo, lo que se busca es muchas variables, ¿no? Muchas variables que se resumen en un solo número. Y lo que se hace el comparativo a través del tiempo es esa composición de variables que se transformaron y que hacemos o lo que vemos como ha cambiado esa variable o esa composición de números o composición de variables a lo largo del tiempo. Mm, ahorita no lo encuentro, pero bueno, estos serían, por ejemplo, los diferentes países. Entonces se supone que se mide más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Y hacen ya la comparación, les digo, entre países, o puede ser entre países, no sé, que sea, por ejemplo, en 1990, punto 24 en Mali, o que sea en Austria, o en Dinamarca, o en Japón, punto, hijo, no alcanzó, punto 802.
o que sea a través de tiempo, que sea Níger, o bueno, Mali, punto 25, punto, no alcanzo a ver, punto 259, punto 255, etc., etc. Y otra, la que utilizamos normalmente en el caso de México, es precisamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es cómo se saca la inflación. A partir de este índice, un índice compuesto específicamente, lo que nosotros, haciendo el comparativo quincenalmente de muchos productos y una ponderación diferente de todos estos productos, perdón, productos y servicios, entonces al final, si se incrementa de una quincena a otra, tenemos inflación. Si se reduce de una quincena a otra, lo que nosotros tenemos es deflación. ¡Ay, qué bueno que estuvieron ya trabajando con el índice de desarrollo humano! Sí, es bien interesante. Es hipercompuesto, hipercompuesto. Entonces, al final, pues lo que van a obtener es el índice, ¿no? El índice. Podríamos hacer algún ejercicio relacionado. Digo, ahorita lo que yo creo que están haciendo es el comparativo de algunas de las variables o a través del tiempo o algo, ¿no? Lo que nosotros hacemos en esta materia es ver cómo se compone ese índice, cómo se hace ese índice. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues eso simplificó. Entonces, si quieren, veamos algún ejercicio con el índice de desarrollo humano, ya que lo están trabajando en otra materia. ¿Sí les gustaría? Sí, sí, sí. Ok. Adelante. Entonces, el ejemplo sería del índice de desarrollo humano. Mm. En una de las características, ah, bueno, antes de empezar el ejercicio. De las características que nosotros tenemos que identificar, una de ellas corresponde a que nosotros tenemos, ya sean, por ejemplo, precios, tenemos una variable que sea precios y tenemos una variable que normalmente es cantidades, que ahorita las modificamos. Si es el índice de desarrollo humano, creo que hay algunas variables que son sociales, por ejemplo, y hay algunas variables que son económicas. Em, Tenemos algunas variables, bueno, de hecho cada una de sociales em, se compone, no sé, por número de hijos, por ejemplo, se compone por escolaridad, se compone por, ¿qué otra variable social? Escolaridad, em, si tiene servicio de salud. Ok, ¿cuántas personas viven en una vivienda? Mm, Vivienda. Si comen carne una vez a la semana, ¿cuántas veces comen carne? Carne a la semana. Por ejemplo, económicas puede ser el ingreso laboral, puede ser si cuenta con activos financieros, si cuenta con activos productivos o si cuenta con una casa propia. ah, por ejemplo, ¿no? Puede ser eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendremos una variable, bueno, de hecho, son varias variables, que sería esta variable, esta variable, am, esta variable y esta variable. Entonces, variables sociales, tres, cuatro, serían cinco variables, por ejemplo, en este ejemplo. Y variables económicas serían, por ejemplo, tres variables. Lo que nosotros hacemos o lo que nosotros hacíamos hasta ahorita era sacar la media, la kurtosis, etc., etc., solamente del número de hijos, ¿no? O sacamos la simetría o
alguna varianza de la variable específica del número de personas que viven en una vivienda, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 5 variables y cada una de estas 5 variables pues es diferente. Tenemos algunas que son variables cuantitativas discretas, algunas variables cuantitativas continuas y es posible que tengamos, por ejemplo, variables cualitativas, pero creo que no. Esta, por ejemplo, esta sí sería una variable cualitativa, ¿no? Porque la respuesta sería si cuenta con servicio de salud o no cuenta con servicio de salud. Esa es la única. Escolaridad, supongamos que la medimos como el número de años en la escuela, entre muchas otras formas que nosotros podríamos medir ese índice. Y número de hijos. Y como variables económicas, el ingreso laboral, que sería ingreso laboral trimestral. Normalmente en México se utiliza el ingreso laboral trimestral por trimestre. Si cuenta con activos financieros, la respuesta sería sí o no, sería una variable cualitativa. Y si cuenta con casa propia o no, que también sería una variable cualitativa. Entonces, esto, por ejemplo, ya sería, pues más o menos como lo que hemos estado viendo, pero a nivel individual. Lo que hemos visto es cada una de estas variables. Entonces, eso es lo interesante del índice de precios. Bueno, entonces tenemos alguna, ¿no? Que serían variables sociales, variables económicas. Y siempre, 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 aparte de que tenemos este tipo de variables, tenemos que tener para el periodo de tiempo cero y tenemos que tener para un periodo de tiempo uno. O también le llaman periodo de tiempo cero o periodo de tiempo t, o periodo de tiempo uno o periodo de tiempo t más uno. Creo que las fórmulas del formulario creo que vienen como t más uno. Ahorita lo checamos. Y eso sería básicamente lo que nosotros necesitamos. Siempre tenemos que establecer, por ejemplo, que el periodo de tiempo cero siempre decir cuál es. Normalmente es un tiempo anterior, ¿no? Si queremos saber la inflación, el periodo de tiempo cero sería la quincena anterior y el periodo de tiempo uno sería la quincena actual. O periodo de tiempo cero, la inflación del año 1995 y periodo de tiempo uno, la inflación del 2024, ¿no? Normalmente. Pero también hay estudios, ¿no? Que, por ejemplo, ponen como periodo de tiempo cero, supongamos al 2004, y quieren comparar lo que sucedió en el 2004 con 1990. Entonces, hay que establecerlo desde un inicio. Hay que identificar cuáles serían las variables que nosotros estamos trabajando y cuáles serían el año de referencia, cuál sería el periodo de tiempo cero y cuál sería el periodo de tiempo uno. Y tenemos también algunos índices compuestos, tenemos periodos de tiempo más grandes, por ejemplo, un periodo de tiempo 2 que sería T más 2. Me interesa saber la inflación del, por ejemplo, 2004 con respecto a la de 1990, pero también con respecto a la de 1980. Me interesa saber la inflación de 2004, pero con respecto a la inflación de 1990, del 2000. Hay que, les digo, hay que establecerlo. ¿Cuál sería el periodo de tiempo cero? ¿Cuál sería el periodo de tiempo con el que comparamos el resto de los años? ¿Cuál sería el periodo de tiempo con el que comparamos el resto de las quincenas? ¿Cuál sería el periodo del tiempo con el que comparamos la década que nosotros estemos buscando? Y eso sería básicamente. Y en esto está el número índice. Y en esto tenemos varias formas de presentar la información. Aquí, por ejemplo, lo que les puse fue el número relativo de precio. Este número relativo de precio, esta P, por ejemplo, nos indicaría el número de hijos, supongamos, la escolaridad, si cuenta con servicio de salud, si es el número de personas o cuántas veces.
O lo que nosotros hacemos es como transformar, como aplicando lo que es la media ponderada. ¿Se acuerdan de la media ponderada que poníamos una ponderación de cada uno de los datos? Y al final nosotros sacábamos un número. Entonces, eso nosotros podremos utilizarlo con esto serían las diferentes variables, o si todas estas variables las englobamos en una sola variable. Y podríamos decir nosotros, en este caso, que la P, por ejemplo, serían las variables sociales y la Q, que está dentro de estas, esta Q, por ejemplo, número relativo de cantidad, sería lo que son las variables económicas. Así es. Originalmente, les digo, los números e índices eran para precios y cantidades y normalmente se utiliza como índice para obtener lo que es la inflación a través de los índices nacionales de precios al consumidor en el mundo. Normalmente es precio y cantidad, pero nosotros podríamos decir variables sociales se asimilan o le decimos que es una P y las variables económicas decimos que es la Q, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos varias opciones al proceder. Les digo, se le preguntan a un grupo de personas o, por ejemplo, el número de hijos promedio de los 32 diferentes estados de la República. No sé, eh, hasta que sean los datos, por ejemplo, y les digo que sería la ponderación. Y entonces tendríamos que sacar los datos y las ponderaciones. Eso les digo eso sería la media ponderada. Entonces, nosotros, por ejemplo, de las variables sociales, que tenemos uno, 2, 3, 4, 5 variables, ¿cuál les gustaría que fuera la que tuviera mayor ponderación? O que todas fueran iguales. Tal vez las variables sociales. ¿Mande? ¿Podemos intentarlo con las variables sociales, que son las Sí, que tenemos? sí. Ok. Por eso, supongamos que para medir las variables sociales vamos a utilizar estas 5 variables. ¿Cuál sería la ponderación de cada una de estas con respecto al total de las variables sociales? ¿O quieren que manejemos la misma ponderación para todas? Mm, o bueno, sí podríamos manejar diferentes ponderaciones Sí, para... sí, sí. Mm, a ver, espera, deje reviso mis apuntes. Ok. Sí, como ustedes quieran. Si quieren, hacemos las ponderaciones al 100% para tener así que sumen el 100%. Ahí se los puse. Miss, ¿en cualquier caso se puede trabajar con la ponderación al 100% o es en determinados casos? No, si por ejemplo te gustan ya los números cerrados y lo quieres mandar al 100%, ese es un común. Sí, lo que nosotros utilizábamos en datos no agrupados, cuando no te daban la ponderación era la frecuencia. Y esa, por ejemplo, la frecuencia sería el total de observaciones. Esa no sería el 100%, sino sería en función del total de observaciones. Entonces, ustedes lo definen desde el inicio la metodología. Pero sí, si son cosas, no sé, por ejemplo, de estas variables, de estas 5 variables, ¿hay alguna que a ustedes en lo personal se les haga más importante que el resto? Por ejemplo, que sean 1,6 hijos por persona
ahorita lo estoy sacando aquí con años de estudio, que sea más importante saber cuántos hijos tienen las mujeres o los años de estudio en México Podemos intentarlo con los Yo, años de estudio. con yo diría los... con Ajá, cuántos cuentan con servicio social o servicio de salud. ok, esa sería la que tiene mayor ponderación. ¿Cuánto sería la ponderación? Mm, A ver, mm, difícil. Sí, aquí 64.7 millones de personas. Bueno, pongámosle 30%. Número de personas que viven en una vivienda. ¿Cuántas personas en México viven en una vivienda? Aquí no me lo estoy sacando, sí, 3.6. ¿Y cuántas veces comen carne a la semana? ¿Cuántas veces en México se come carne a la semana? Ok, entre 1 y 2 días a la semana. 2 días a la semana. Eso es el promedio, más o menos. ¿No? Y ya se dieron cuenta que los resultados, o por ejemplo, los datos que nosotros teníamos, por ejemplo, si teníamos número de hijos, teníamos la lista de hijos, 1.6, 4, 9, etc., etc. Si teníamos escolaridad, teníamos 9.7 años, 5 años, 20 años, etc., etc. Y cuando nosotros utilizamos lo que es los números índice, pues son diferentes, ¿no? Estos son peras con manzanas. Entonces tenemos que hacer una transformación precisamente para hacer la comparación. Y esa transformación nos ayuda precisamente en lo que son las ponderaciones. Entonces, digo, 30, 10, ah, mm, 14, mejor le hubiera puesto todos así. 3, 4, 5, vamos 50, bueno, 20%, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? ¿Cómo sacó los porcentajes, Miss? Al aleatorio. Nada más me dijeron que importaba, lo que más les importaba es el servicio de salud. Me los inventé, Ah, ok. me los inventé ahorita. Entonces suman 100, ¿no? El 100% que era lo que nosotros queríamos. Sí, estos me los inventé. Y por ejemplo, para las variables económicas, que sería el ingreso laboral trimestral. A ver, trimestral en México. Ok, aquí está. Este sería en pesos, ¿no? Por ejemplo. Está en pesos. Mm, ok, que sea 50, por ejemplo. Ahí está. Si cuenta con activos financieros, ¿cuántos mexicanos? Más o menos el 33%, ¿no? Aquí está. Aquí está, 76.5%. Ok. ¿Y cuántos mexicanos tienen casa propia? No, ¿cuántos mexicanos tienen casa propia? ¿Cuántas casas hay en México?
Mm, mm, Aquí está, aquí está. El promedio. ¿Ok? También esta suma el 100%, ¿no? ¿Sí? Mm, ¿No? Sí, 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 muy bien. Ok. Bueno, entonces otra vez, a lo que quiero llegar es que son cosas diferentes. Y hasta ahorita hemos dicho que no sumamos peras con manzanas, pero ahorita con los números índices sí vamos a sumar peras con manzanas. Pero para hacerlo necesitamos precisamente lo que son las ponderaciones. Entonces, las ponderaciones lo que indican es, por ejemplo, también qué importancia tiene cada uno de estos elementos, en este caso de estas variables sociales que les vamos a llamar P y de estas variables económicas que les vamos a llamar Q. ¿No? ¿Qué importancia tienen en el tiempo? Y, por ejemplo, podremos utilizar nosotros lo que son las ponderaciones. Esto, esto supongamos, por ejemplo, este último dato fue al corte del 2024. Estas ponderaciones al 2024 se comportan de esta forma. Pero ¿qué sucedió en el 2023 con esas ponderaciones? Vamos a trabajar con esta. No fueron, supongamos, el 10%, ¿no? Sino fue, por ejemplo, el 19%, o fue el 18%. Esto, supongamos, lo dejamos en 30%. Y cualquier cosa que sume, 23%, y faltaría 10%. ¿Mm? Esto ya sería de otro periodo. Supongamos que sucedió algo diferente en el 2022, después de la pandemia, que la escolaridad, número de años, eso en ese periodo creo que fue lo menos importante. Personas que vivían en una vivienda, creo que fue más importante porque donde se refugiaban las personas. ¿Y cuántas veces comían carne? Supongamos que había incrementado al 16%. Y en el caso del ingreso, en el 2023, que haya sido, o sea, aquí sí subió, por ejemplo, aquí, aquí también subió. Si cuenta con servicios financieros, tenemos que bajarle 9%. Ahí ya quedó. Y este vamos a bajarle al otro. 20. Ok, ¿sí? Y ya tenemos los 100%. Ya tenemos el porcentaje. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en estas ponderaciones, o propiamente lo que se hace, es, aquí está. Entonces, esta, por ejemplo, de 1.5, 1.6 hijos, que haya sido, no sé, el promedio en el 2024 corresponde al 10%. Pero si el número de hijos se modificó en el 2023, que se supone que ese 19% implicaría que se incrementaron los números de hijos promedio nacional y que fue más o menos la misma tasa de natalidad para el 2022, ¿no? Entonces se hacen como que las multiplicaciones correspondientes con esos 1.6 hijos o o 2 hijos, supongamos en el 2023, o los 2 hijos en el 2022. Mm, Y que haya sido, por ejemplo, que hayan sido 2 hijos. Que hayan sido 2 hijos. Está bajo 9.7 años, que era escolaridad
Entonces bajó. Supongamos que no fueron 9.7 sino 8.7 y acá fueron 6.7. Que sea, aquí está. Que sean las cuentas de servicio de salud. Esto sí se incrementó en este periodo. Ah, pero les puse lo mismo, el 30% y 30%. Vamos a dejarlo igual. 3.6 personas que viven en vivienda. Vamos a bajarle el número de vivienda porque dicen que no, al contrario, ¿no? Tiene una mayor ponderación cuando se vive con más espacio. Y por ejemplo, que no haya sido un día, 2 días, sino un día, y que haya sido un día y un desayuno, por ejemplo. Ingreso laboral que haya incrementado, supongamos, en 8,000 y en 8,400. Si cuenta con activos financieros, vendió todo su patrimonio o mucho de su patrimonio y se mantuvo. Igual y bajó. Si cuenta con casa propia, supongamos que no, subió porque la ponderación es menor. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos los diferentes hijos en los diferentes años o los diferentes promedios de las diferentes variables en los diferentes años. Entonces, ahora sí, podemos hacer lo que hace el INEGI cuando hace, por ejemplo, lo que es la canasta alimentaria, em, que sería una ponderación del 10%, que sería el punto 10 del 10% de ponderación, multiplicado por la importancia del 1.6 hijos, o en el caso de 2 hijos, o en el caso de 2 hijos. La cuestión es que, por ejemplo, si nosotros multiplicamos los hijos con las ponderaciones, o si nosotros multiplicamos todo esto, me lo bajo, vamos a dejarlo aquí. Entonces serían 10 por 1.6. Y cuando se multiplica ya con porcentaje, se quedan en porcentaje. ¿Sí? Sería por 9.7. Serían, ¿quién sabe qué hice ahorita? No sé por qué me salió eso. Mm, Porque ya no me sale con porcentaje. Mm, Ok, formato. Ahí está. 64.7. Yo creo que sería más sencillo quitarle esto. Ahora sí. Ah, Digo, si alguien entró a la página, que me ayude a quitarle las unidades al 2022, por favor. Ay, perdón, profe. Es que yo lo ando haciendo en mi hoja de cálculo, pero ¿quiere que le ayude? No, no, ya. Muchas gracias. Ok, espérame. Ya, 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 nada más 3.
1.3 y ya. Y ya lo demás, pues ya nada más lo referencio. Ya no hago multiplicaciones. Ok. Entonces sería la multiplicación de este 1.6 multiplicado por el porcentaje. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es la multiplicación de algo que sean manzanas, que serían hijos, y si lo multiplicamos por porcentaje, entonces nos queda en porcentaje, ¿sí? Y entonces al final ya todas estas ponderaciones o ya todos estos números van a quedar en porcentaje. Y ahora sí, manzanas con manzanas. ¿Sí? Eso es lo que estábamos haciendo. Acá no podíamos hacerlo directo. No podíamos sumar los hijos con el número de años, ni con millones de personas, ni con días a la semana. Pero cuando ya los transformamos, estos hijos en porcentaje, estos años en porcentaje, estos millones en porcentaje, entonces al final lo que nos quedan o los que se pretende que nos queden porcentajes. Y ya los porcentajes ya podemos analizar los porcentajes con porcentajes, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Empezamos de muchas variables, por eso les digo que es bien interesante números índices. Al final vamos a tener un solo numerito, un solo numerito de todo esto. Bueno, entonces sería, es este número que me interesa, por el porcentaje, por este, ¿ok? Entonces ya lo mando para abajo. Y este sería ok, y ya lo copio y lo mando para abajo. Esto ya van a salir en otras cosas. Este, copiamos y pegamos acá, que sería el 2 ok. Y este copiamos y pegamos. Ahí están. Este copiamos y pegamos. Y co- es por el porcentaje que habíamos puesto, ok. Y copiamos y pegamos. Luego copiamos y pegamos, ¿sí? Y ya al final lo que nos interesa son estas. A ver, copiamos, pegado especial, nada más puros valores porque esto no nos interesa. Eso ya lo transformamos, de hecho. Ya, esto. Y al final tenemos esto. Ah, esto y esto, ¿sí? Y estas quedamos que las variables sociales le íbamos a llamar P. Esto sería P. Estas serían las P's. Estas serían las Q's. Y sigue siendo, por ejemplo, las variables. Estas. Y no, abajo, porque estos son los años. Estos son los años. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir el proceso que hizo con los porcentajes antes de convertirlos en porcentajes más grandes? Ok. Aquí, de aquí para acá. Sí, 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 bueno, sí, un poquito antes. Es que convirtió, por ejemplo, el 1.6 en 16. Estaba, por ejemplo, en 10. Y ya Ah, no vi cómo. no. Y- Lo que hice, aquí, por ejemplo, esta es la parte interesante. Esto es así como el insumo propiamente de tus datos, de lo que vamos a utilizar. Déjame ponértelos en rojito porque esa pregunta es súper importante. Ok, estos, ¿no? Son estos los que nos interesan. Em, Quedamos que nosotros queremos comparar estas variables, pero estas variables tienen unidades diferentes. No podemos sumar hijos con millones de pesos, ¿no? 1.6 hijos más 64.7 millones de pesos. Quedaría así.
no es 64.7 más 1.6 millones de hijos. No, 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 son cosas diferentes. Son peras y son manzanas. Pero como nosotros al final lo que queremos hacer con los números índices es de muchas variables, analizar un solo número o llegar a un solo número de muchas variables que no tienen mucho entre sí. Entonces, la forma en que nosotros podemos unificar las unidades es, en este caso, lo que salió, lo que resultó, lo que salió en el proceso, fueron en porcentajes. Entonces, nosotros cambiamos estos hijos por porcentaje. Si nosotros hacemos la multiplicación de hijos por porcentaje, ¿cuál va a ser el resultado? Pues sí, 16%. En porcentaje. Ujú. Si nosotros sacamos estos millones de pesos por porcentaje, el resultado, ¿cuál va a ser? Porcentaje. Ya convertimos esas unidades esas peras y manzanas las convertimos, supongamos, en sandías. Y entonces ya todo lo que nosotros hicimos, peras con manzanas, sandías. Manzanas con melones, sandías, por ejemplo. Y entonces todos estos números al final, lo que nosotros tenemos son las sandías. Y ya como las sandías, podemos relacionar sandías con sandías, sandías con sandías, sandías con sandías y sandías con sandías. Y la forma en que nosotros lo hicimos fue a partir de esto. Multiplicar los hijos por el porcentaje. 1.6 hijos por 10%. 9.7 años los cambiamos a porcentajes. 9.7 años por 20% quedan en porcentajes. 64.7 millones por porcentaje los dejamos en porcentaje. 3.6 personas por porcentaje lo dejamos en porcentaje. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos aquí. Entonces, por eso decía que así me ayudaban, porque, por ejemplo, este 1.6 lo puse acá. Este 9.7 lo puse acá. Este 64.7 lo puse acá. Y la razón por quitarle esos hijos, años, etc., etc., es para nada más hacer ya las multiplicaciones, ¿no? No hacer una por una, sino ya con formular. Entonces sería el 10% que nosotros le dijimos que tiene de importante en el 2024 el número de hijos por el número de hijos promedio. En el 2023 le habíamos asignado aleatoriamente ese 19% multiplicado por los dos hijos promedio en ese año nos da 38%. Y entonces ya, y en el 2022, 19%, 19% multiplicado por el 2 nos debe dar 38%. Aquí está, 19. Y eso es nada más número de hijos. Lo mismo hicimos para el resto de las variables. Y al final ya tenemos una tabla P. P quedamos que eran las variables sociables, ¿no? Y Q quedamos que eran las variables económicas. Y ya quedan todas en porcentaje en unas unidades que nosotros podemos medir. Mm, Sandías, sandías con sandías. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y si contesté la duda o no? Sí, 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 ¿Sí? sí. Ajá. Sí. O sea, nada más hay que multiplicar el número que nos salió con el porcentaje para que nos dé ese porcentaje que es el que tiene ahí, ¿verdad? Exactamente. Ok. Que son los Sí. que quedan ya aquí. Aquí, por ejemplo, pasé de acá a acá, ya nada más con tablas o con los números en porcentaje, ya es esta del año 2023, es esta del año 2022. Ya esta, por ejemplo, número de hijos, millones de pesos, bla, 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 ya no. Eso es una maravilla cuando ustedes utilizan el porcentaje. Hay otra variable que sería, por ejemplo, hijos por dinero. Em, hijos por dinero. Esa, por ejemplo, la variable que nos da sería en dinero. Entonces, ahorita estamos trabajando en porcentaje, pero pudimos haberlo multiplicado por dinero y entonces al final ya tendríamos dinero. Millones de pesos por dinero, pues sigue siendo dinero, ¿no?
Mira, por eso muchas de los indicadores los dejan en dinero, por ejemplo, los transforman en dinero, los transforman en porcentaje. En el índice de desarrollo humano creo que es por ponderación. En el índice de precios al consumidor es por ponderación. Por ejemplo, sacan los 90 y tantos productos de la canasta básica, sacan el precio en las diferentes quincenas y sacan la ponderación. En el caso del kilo de tortilla, creo que es de los productos que tienen una ponderación más alta, ¿no? No hay familia mexicana se asume que no hay familia mexicana que no coma tortilla, ¿no? Entonces, la ponderación de la tortilla. El transporte que está dentro de la canasta básica también tiene una ponderación alta. El uso de los lentes también tiene una ponderación alta desde hace unos 10 años más o menos. En los años 80, 1980 y tantos, el cine era parte de la canasta básica. Entonces, ¿qué tanto se utilizan esos productos y esos servicios dentro de las familias mexicanas? Así se elabora el índice de precios al consumidor. Mm, Entonces, ya se parecen mucho a lo que nosotros podríamos utilizar, que sería esto. Por ejemplo, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, número relativo de precios. Quedamos que los precios eran las variables sociales. Entonces, si son números relativos, aquí te está diciendo, sería el precio en un periodo T con respecto a un precio en un periodo cero. ¿Mm? Entonces, el número relativo de precios normalmente es de un solo elemento. Pero antes de empezar con esos elementos, que serían los precios relativos, y precios relativos quedamos que eran variables sociales, ¿no? Em, Antes de eso, tendríamos que definir em, el P0, ¿cuál sería? Y si queremos hacerlo, por ejemplo, para el periodo 1, ¿y cuál sería el periodo 1? Eso habría que definirlo antes que cualquier otra cosa. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. ¿Cuál sería el periodo 0? El periodo 0 puede ser 2024, 2023 o 2022. Les digo, normalmente son periodos ceros, son años pasados. Son pocos los índices de precios que utilizan el P0 como los años más recientes, pero podríamos hacerlo. ¿Cuál sería el P0 y cuál sería el P1? ¿Con qué año lo vamos a comparar? Con 2024, ¿no? Ok, ¿cuál vamos? ¿2024 sería P0 o sería P1? Es el P0. P0, ok. ¿Y el P1 con qué vamos a comparar 2024? ¿Con 2023 o con 2022? Con 2023. Y Ok, el P2 es el 2022, ¿no? ok, ok. Dos, sí, sí, dos. Ok, pues vamos a hacerlo. Ya establecimos, ¿no? Quedamos que eran dos cosas los que teníamos que establecer, una, periodos de tiempo y las otras tener variables que sean relacionadas, o variables que nosotros podamos sumar, restar, etc., etc., que fue todo lo que hicimos, convertir número de hijos a algo que nosotros pudiéramos relacionar con escolaridad, etc., etc., y la otra era elegir los diferentes periodos de tiempo. Entonces, bueno, aquí la fórmula te está diciendo, sería el periodo T, supongamos que sería periodo 1, y el P0 sería 2024. Entonces sería 2023
con respecto al 2024. Y te los pongo acá, se los pongo acá. Ya con los precios, vamos a hacerlo para el 2022. Am, se me fue. Ah, no. Me pareció algo. Am, ok. Ya. Entonces. Ujú. Ok, ya. Aquí está. Precios relativos de variables sociales. Y es que al final nos va a quedar solamente una cosa. Aquí se los pongo. Precios relativos. Precios relativos serían con respecto a 2024 con respecto al 2023. No, al revés, ¿no? 2023 con respecto a 2024. Les digo que al revés porque en la división, el PT, que damos 2023 entre 2024. Entonces queda así, 2023 entre 2024. Entonces sería, lo dice la fórmula, sería el precio en el periodo T o el periodo 1, que sería 38%, entre 16% multiplicado por 100. Siempre se multiplica por 100. Vamos a ver si sale igual. Sí, sí. Normalmente los números índices no llevan decimales, normalmente. Entonces sería entre 2023 a 2024, el cambio se dio en 238 en número de hijos, en la variable específica número de hijos. La escolaridad fue de 81. La relación de escolaridad 2023 con respecto a 2024. En el caso de si cuentan con servicios de salud, no hubo ningún cambio, por eso da el 100. El 100 sería el punto de partida. Para lo que es el índice de desarrollo humano, sería el 100. Si es 104, entonces aumenta 4%. Si es 96, disminuye el 4% el índice de desarrollo humano de un periodo a otro. ¿Sí? Entonces lo que indicaría es que quedó igual. Este 238 significa que se incrementó el número de hijos en 138%. Este 81 significa que la escolaridad disminuyó en 19%. Este número de personas que viven en una casa disminuyó 4% entre 2023 y 2024. Y este de cuántas veces comen a la semana disminuyó 75% entre el año 2023 al año 2024. Eso es lo que nos indica. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir la fórmula, por favor? Ujú. Aquí está. Esta sí. Serían los precios de 2023 con respecto a los precios de 2024 multiplicado por 100. Y eso fue lo que se hizo aquí. Los precios del 2023 entre los precios del 2024 por 100. Y eso se hizo para todas. Aquí, 2023 entre 2024 por 100. Y esto también. 2023 entre 2024 por 100.
Sí, maestra. Hasta ahorita vamos bien. Sí. Ok. Entonces, eso sería el número relativo de precio. Ese es el sencillo, ese es el más sencillito. Luego viene número relativo de cantidad, que también es sencillito. Nada más que quedamos que la P eran variables sociales y la Q eran variables económicas. Entonces sería lo mismo, solamente que ahora con variables económicas. Serían cantidades relativas y vamos a mantener, ¿no? El mismo criterio. ¿Está bien? Que sean precios, ¿no? Sino cantidades para utilizar las Qs. Cantidades relativas, que son las variables económicas. Y dejamos precios cero, o Q1 más bien, 2024, Q1 2023 y Q2 2022. Y vamos por las variables económicas, que son menos. Mm, ¿Ok? Y siguen siendo 2024, 2023 y 2020. No, es que son menos, ¿no? Ahora. Por ejemplo, si ahora quisiéramos, esto. em, para el Q quisiéramos que fueran las cantidades relativas o las Q relativas para Q relativas de 2022 entre 2024, ¿no? Eso sería, por ejemplo, de Q2 con respecto a Q1, que sería acá. Ese sería T, sería Q2 y Q0 siempre va a ser Q0, ¿no? Siempre va a ser 2024, siempre, siempre. En este, por ejemplo, lo que hicimos fue el P0 2024, pero en este caso con respecto a 2023. Acá tiene que ser 2024, pero ahora con respecto a 2022. Lo- Sería, digo, la fórmula no sería QT, sino sería QT más 1 entre Q0. Y ya, entonces, pues se saca igual, solo que ahora con el año 2022 con respecto al 2024. En el numerador sería el QT más 2, ¿no? QT más 1 entre Q0 multiplicado por 100. Y lo mismo para el resto. Y acostúmbrense a quitarle los decimales. Normalmente no utilizamos decimales. ¿Sí? Se puede ver que el ingreso laboral trimestral aumentó 34% entre el 2024 y 2022. Y voy. Y en el caso de que si cuenta casa propia, disminuyó en 22%. Y si cuenta activos financieros, pues no hubo ningún cambio. Sí, Oscar, dime. ¿Qué pasa si no le llegamos a quitar los decimales? Pues quedaría, por ejemplo, así, así. Pero Entonces, no afecta mucho, ¿sí? digo, el cambio sería 34,217%. Pero no estaría mal. No, no estaría mal. No es lo usual, pero no estaría mal. Profe, yo tengo una duda. Sí, Yo ahorita también lo estoy haciendo en mi hoja de cálculo. sí, Por ejemplo, en el ingreso laboral, sí, cuando yo quise pues hacer la operación, sí. me salió en vez de, ay, no veo dónde está la que hizo del anterior ejercicio. De los, en vez de las Qs, los Ps. Ok, acá está.
Ahí. En 238 me salió 237,5. Y Ah, por ejemplo, en la de abajo me salió en vez de 81 me salió 80,92. Y ya las demás sí me salieron bien. sí, porque quité los decimales. ¿Sabe cómo Ajá, se posiciona? así sale, ¿no? 237,5, 80,722. Ajá, Ajá. Sí, ¿sí? sí, sí. Ok, Sí, está bien. sí, porque aquí fue que le quité decimales. Pero bueno, se los dejo con decimales. No, muchas gracias. No, de nada. Pues ahora sí salió. Ok. Entonces pueden sacar correlativas 2022-2024. También pueden sacar correlativas 2023-2024. También. O acá, precios relativos 2022-2024. Pues tenemos 3 años, ¿no? Entonces habría que hacer ahí combinaciones. Pero siempre respetando el periodo base sería 2024. Entonces se comparan 2022 con 2024 y 2023 con 2024. Si ustedes escogieron desde un inicio 2024 para este ejercicio, tienen que respetar ese 2024 como precio de referencia o cantidad de referencia, siempre, para el ejercicio. Si hacen otro ejercicio en otra ocasión para otra cosa, ahí pueden ustedes definir cuál sería el periodo base. ¿Seguimos? Sí, 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 sí. Sí, Ok. maestra, sí, por favor. ¿Mande? No, que sí, está bien que seguimos. Sí. Ok. Aquí, aquí se dieron cuenta que es, por ejemplo, número de hijos 2022 con respecto al número de hijos 2024. Esta es diferente. El índice agregado de precios es diferente. Lo que les está diciendo es la sumatoria. Es la sumatoria de las variables sociales en un periodo 2023-2022 con respecto a la sumatoria de las variables sociales del 2024. Eso es muy diferente. Estos son todas. Esto sería número de hijos, seguridad social, etc., etc. Y esta no, esta es solamente seguridad social o esta es solamente número de hijos. ¿No? Esta es la sumatoria de todas. Entonces, pues vamos a sacar los índices agregados. Por eso les dice agregados. Agregados. Entonces, los agregados, se los pongo acá al lado, serían este. Pongo acá al lado. Entonces ya no serían precios relativos, sino agregados. Y los cambio con otro color. Este. Digo, lo que les está diciendo son agregados. Necesitamos sacar la sumatoria. No vamos a ocupar número de hijos, ni escolaridad, ni bla, bla, bla. Vamos a ocupar todos. Entonces, como ya todos los cambiamos a porcentajes, entonces podemos sumarlos. Sería la suma de todos, del agregado, de todos los elementos que componen a la variable social, y eso sería. Entonces, ahora sí, el índice agregado, bueno, aquí, el índice agregado, el precio agregado, en este caso, el índice agregado, entonces sería de 2023 a 2024. Acuérdense siempre que la variable cero o el periodo cero siempre es en el denominador, en estos índices, simples. Entonces sería de 2023 a 2024 y el otro sería de 2022 a 2024 o sobre 2024, más bien. Y tenemos el agregado, quedamos que era agregado. Entonces sería del 2023 con respecto al 2024, entonces sería este. Yo les pongo los paréntesis para que primero vean la división. 2023 entre 2024 multiplicado por 100. Y para el caso del 2002 con respecto al 2024,
sería el resultado del 2022, la sumatoria entre el resultado de 2024 multiplicado por 100. Y esos serían los índices. Los dejo así. Y esos serían los resultados. Esos son los agregados, los precios agregados. Esta sería la variable que encontramos. ¿Sí? Y estos son los agregados. ¿Sí? Este es uno por uno. Uno por uno. Número de hijos con respecto al número de hijos. Este no, este es de todos, de esta canasta de variables sociales. Del 2023 a 2024, 97. De 2022 a 2024, 94. ¿Sí? Profe, en el de 2022-2024 hizo primero la división del 2022 y después lo dividió entre 2024. Ah, ¿Es correcto? Sí. Así es. gracias. Nada. Sí. ¿Sí salió? Ah, bueno, es que en las sumas a mí no me deja sumarlas. O sea, me aparece como error en mi hoja de cálculo. Ah, ¿quieres que lo chequemos? Ah, sí. Ok. Entonces déjame dejar de compartir. ¿Hoja de cálculo o es en...? Es en hoja de cálculo. Ok. Entonces ahí, para que la compartas. A ver, Para que te ahí sí. quites. ¿Ya puedo compartir? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Mm, Hola. Acá, bueno, cuando yo hago la suma, bueno, voy a hacer que disque la suma. Ok. Ah, de todas como la serie, no me las deja, me aparece como error. Ok. Lo dejo. Pero en general, cuando intento como hacer la suma en general, Sí. parece, me marca como error. Ok. A ver si. Mm, ok. Sí me está dejando, pero hace ratito que cuando lo intentaba, no me dejaba, Ok. pero Bueno, ay. fíjate que a veces lo que sucede es que puede que estés en alguna casilla que no sea número y que se haya convertido en texto, o sea, o se haya convertido en fecha. Eso es muy común. Mm, Entonces, nada más sería así como sí, sí, sí. Bueno, verificar. muchas gracias. No, pues gracias a ti. Ya lo demás sí salió, ¿verdad? Ya Sí, lo que sí, sí, hiciste, sí. las divisiones de los Sí. precios. Ah, precios. Ay, del Elegir agregado. objetivo. ¿Cómo se llama? Ah, precios agregados, perdón. No los simples, los agregados. Y esas sí te salieron, ¿verdad? Ahorita. Sí, sí, Oh, de hecho sí me salió lo mismo. ok, perfecto. Entonces, pues si quieren, vamos a hacer ahora el de cantidades, cantidades agregadas, o que sean variables económicas, pues. Aquí igual les está diciendo es la sumatoria. En este QT puede ser 2022 o puede ser 2023, pero Q0 sigue siendo 2024. Entonces, sacar esta misma. Mm,
económicas. Ok, tenemos esta, 2023. Ah, nos faltaría primero las sumas. Ok, esto sería la suma de estas tres variables y de estas tres variables. Y ahora sí, como nada más copié y pegué, ¿no? Sería del 2023 sobre la del 2024. Y esta de 2022 con respecto al 2024. Esto en lugar de 5 son 3, sumamos porcentajes. Entonces ya también se volvió a perder. Empezamos con niños, ¿no? Y con millones y bla, bla, bla. Luego convertimos todo en porcentaje. Y ahorita, por ejemplo, estas pierden unidades, ya no son nada. Se fueron las unidades, ¿no? Entonces, como cosas tan complejas como número de hijos, ingresos laborales, se cuenta con seguridad social, bla, 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 los resumimos en números, en un solo número. Y vemos cómo cambian estas mismas variables a lo largo del tiempo. Es, es- es una simplificación muy simplificada. Por eso se tardaron muchos años en utilizar los índices de precios. Antes, no, decía, ¿cómo un número puede englobar tanto? Pues, y se pusieron muy de moda así a finales del siglo XX. Y ya desde ahí creo que se empezaron a utilizar. Antes no. Ok. ¿Sí? ¿Le salieron estos números? Ay, espera. Ok. Es la misma fórmula de la que es pasada, con cantidades relativas pero sociales. Eh, sí, agregadas, Ah, con la ok. sumatoria, con todas. Esta, por ejemplo, nada más era uno, ¿no? Uno con Ujú. respecto a uno. Y este, Sí, 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 sí. pues, Ese es índice de agregado de cantidades, ¿verdad? sí, Ok. así es. ¿Te volvió a salir error? No, profe, todo bien. Ay, entonces ya Sí, sí, llegamos. sí, ya, ya, ya. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, eso sería.
Eso es ya número relativo de variables económicas, índice agregado de variables sociales, variables económicas. Y aquí empieza lo interesante. Aquí ya empezamos a hacer la combinación variables sociales con variables económicas. Variables sociales con variables económicas. Aquí, por ejemplo, tendríamos que empezar como a identificar. El 0 sigue siendo el año base 2024. Este T sería, ya sea que elijamos 2022 o 2023, pero tendríamos que seguir para todos los siguientes. Este QT tendría que ser ese 2022 o 2023 que nosotros habíamos identificado. El índice de Fisher, que sería la multiplicación de este índice con este índice. Tenemos este índice que ya no se ocupa. Realmente nosotros no lo ocupamos, pero si quieren, ahorita lo obtenemos. Este sería el índice de cantidades y ese sería el índice de valor. Este lo que hace es la relación, por ejemplo, 2023 con respecto a 2024. Y ya. Entonces, pues hacemos esto. Antes de empezar así con los cálculos, necesitaríamos, o mi recomendación sería, que nosotros hiciéramos estas combinaciones de precios con cantidades, de variables sociales con variables económicas de los diferentes años, de las diferentes combinaciones. Este es 2023 con 2024 o puede ser 2022 con 2024. Este denominador es variables sociales 2024, variables económicas 2024. Entonces, pues vamos a hacer eso, sería mi recomendación. Necesitamos las variables sociales y necesitamos las variables em, económicas. Solo que aquí tenemos un problema. Un problema grave. Sería P, entonces sería Q. Ok. Por ejemplo, vamos a utilizar P, ¿no? Son precios 2024, por ejemplo. Estos serían precios 2023. Variables sociales 2022. Y estas serían Q 2024. Esto sería Q 2023. Y esto sería Q 2022. Y aquí tenemos que tomar otra decisión, ¿no? Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero como en esta ocasión lo que nosotros tenemos son las multiplicaciones de las variables sociales por las variables económicas, variables sociales por las variables económicas. Y aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son 5 variables sociales y nosotros tenemos 3 variables económicas. Entonces no podríamos tener 5 por 3, ¿no? Los precios de 2024 tendrían que multiplicarse por las cantidades de 2024, ¿no? Aquí los dice. Precios por las cantidades de 2024. Pero ¿qué hacemos con estos dos, supongamos, en los últimos dos? Entonces tenemos que hacer una nueva selección, ¿no? Una nueva selección. No podríamos aumentar variables económicas, donde es más trabajo. Entonces esa nueva selección consiste en eliminar o no considerar a todas las variables sociales. Solo 3 para multiplicarlas por las variables económicas. Si fuera, por ejemplo, precios y cantidades de bienes y servicios, esto no sucedería. Por eso les digo que es bien complicado los números índices. Entonces, ahora sí, ya que tengamos esto, ya podríamos hacer precios y cantidades. Pues vamos a sacar lo que sea más
lo más parecido, no sé. Por ejemplo, si variable económica tenemos ingreso laboral trimestral, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería lo más acercado o lo más cercano a lo que es el ingreso laboral trimestral? ¿Cuántas veces comen carne a la semana? ¿Podría ser? Podríamos eliminar el número de escolaridad. Ok, Ese podría ser uno. ok, Y el otro es que cuenta con servicio de salud. ok. Entonces eliminamos esto. Faltaría uno, ¿no? No, ya, porque quedarían 3 y 3. Ok. Ok, gracias. Aquí está. Entonces ahí ya las taché. Ya las taché. Y entonces ahora sí, tenemos. Entonces se nos van. Y por ejemplo, ingreso laboral trimestral sería muy parecido, les digo, a lo que es cuántas veces comen a la carne, cuántas veces comen carne a la semana, de acuerdo a su ingreso semanal. ¿Mm? La lectura semanal, sí, ¿verdad? No, trimestral. De acuerdo a su ingreso trimestral. Entonces los pongo como acá para que se vea. Ok. Entonces ya sería, estos serían Q24. Estos serían estos. Aquí está. Ingreso trimestral. Por ejemplo, este del número de hijos, que fuera si cuenta con casa propia, por ejemplo. Ok, número de hijos si cuenta con casa propia. Eso es lo que estaríamos haciendo. Números de personas que viven en una vivienda y cuentan con activos financieros. Ok, entonces ya relacionamos las variables. Ok, y ahora sí, ya tenemos precios, ¿no? P, que serían las variables sociales, y las Qs, que serían las variables económicas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Oscar. Es que sí lo entiendo, pero no muy bien, ya que llegué un poco tarde a la clase. Ok. ¿Y dónde te podría ayudar? O sea, bueno, solamente como que el principio, o sea, como que de lo que estábamos hablando, ¿cuál sería? No, de qué estamos hablando más bien. Ah, O sea, le entendía los procedimientos sí. de los que estaba realizando y por eso le pregunté el porcentaje que sería importante, quitarlo o dejarlo. Mm, Pero es que entré como unos 20 minutos después y ya no entendí muy bien el contexto. ok. Bueno, de lo que hablábamos al inicio era que los números índices, em, a ver, desde acá. ¿Tienes la liga de esta? Digo, para que No, no la tengo. para que veas así como que el contexto. De lo que hablamos originalmente era que de cosas tan diferentes, aquí fue donde iniciamos, de cosas tan diferentes, es que hicimos algo como un ejercicio del índice de desarrollo humano que están viendo de otra materia. Entonces, como de cosas tan diferentes, al final vamos a llegar a lo que es un número. Ese número, estos números que nosotros hemos estado sacando, este numerito 137.3, engloba todas estas variables, número de hijos, escolaridad, que son de variables exclusivamente sociales, que algunas están expresadas en números, pero algunas otras están expresadas en cualidades, que serían variables cualitativas. Y aparte de eso, nosotros relacionamos esas variables sociales con unas variables económicas.
Em, y entonces al final lo que nosotros tenemos es un numerito. Este numerito más bien, este 137.3, lo que te está relacionando son específicamente lo que son variables económicas. Las variables económicas con las variables económicas, a pesar de ser tan diferentes entre sí. Y lo que estábamos diciendo con el caso de P es que también variables sociales que son muy diferentes entre sí, al final lo que nosotros tenemos es un numerito que relaciona todas esas variables sociales que son diferentes entre sí. Pero entonces ahora lo que nosotros estamos haciendo ya no es solamente variables sociales con variables sociales o variables económicas con variables económicas, que fue lo que empezamos a hacer o lo que hicimos hace rato, sino ahora con este tipo de índices, con lo que son los índices ponderados, estamos relacionando lo que son variables sociales con variables económicas. No nada más ya variables sociales que entre sí son muy diferentes, sino aparte relacionamos esas variables con variables económicas. Si de por sí sociales con sociales son diferentes, sociales con económicas resultan más diferentes. Entonces, ya después, originalmente habíamos sacado 5 variables, pero como nosotros tenemos que aplicar estas fórmulas, entonces necesitamos la misma cantidad de información o de variables de P, de sociales, con la misma cantidad de variables económicas. Entonces decidimos quitar 3, ¿no? Por las razones que hayan sido. Entonces, esta, por ejemplo, número de hijos, que sería la variable social, y la variable económica, que sería que cuentan con casa propia. Entonces, ya no es una sola variable, sino ya son variables sociales asociadas con variables económicas. Y entonces, al final, esa asociación resulta en estos diferentes números, que estos diferentes números son los mismos que nosotros habíamos obtenido previamente. Hasta ahí vamos. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Sí, de algo tan complejo se convierte en un número. Ok. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok. Entonces sería el siguiente paso. El siguiente paso ya serían hacer las multiplicaciones correspondientes. Hacer las multiplicaciones correspondientes. Mi recomendación es que hagan una tablita con esas multiplicaciones correspondientes. Ok. Esa tablita que yo recomiendo sería algo como esto. Sería algo como esto. Sería el precio de 2024 multiplicado por la cantidad de 2024. Aquí vamos. ¿Quieren que relacionemos solamente un año, 2024, que sería el año base? ¿Y quieren que lo relacionemos con qué año? ¿Con 2022 o 2023? 23. Ok, entonces precio 1, precio 0 y Q0, quedamos que era 2024, ¿no? Año 2024. Y me dijiste 2023, ¿verdad? Precio 1, Sí, maestra. ok, con Q1, que es el año 2023. Ok, entonces vamos a hacerlo. Pero aún así necesitamos variables sociales, año 2023, variables económicas, 2024. Entonces necesitamos precios o variables sociales 2024 multiplicados por variables económicas 2024. Tenemos variables sociales 2024 multiplicado por variables económicas 2023. Tenemos variables 2023 multiplicado por variables económicas 2024. Y tenemos variables 2023 sociales por variables económicas 2023.
Esto nada más utilizando este año base. Y ya tenemos las combinaciones, ¿no? Tenemos estas multiplicaciones, todavía no hacemos las multiplicaciones, pero ya vamos a obtener estas multiplicaciones. Antes teníamos este variable social 2024, variable económica 2023, variable económica, no, perdón, variable social, variable económica 2024 y variable económica 2023. Ahora vamos a multiplicar. Esto es lo que significa es que vamos a multiplicar los 2024 variables sociales por la variable social de ese año por la variable social del año de referencia. Igual, va variable económica por variables sociales de los diferentes años. Ya tenemos todos, ¿no? Sería P por Q 2024, P por Q, P 2024, Q 2023, P 2023 por Q 2024, que no la tenemos, esto sería P 2024, y P 2023 por Q 2023. Y ya multiplicamos. Sería P 2024 por Q 2024 y ya está aquí. P 2024 por Q 2023. Aquí está. Y ya multiplica el resto. Este sería P 2023 por Q 2024. Aquí está. El resto se hace. Y P 2023 por Q 2023. Y ya. Únicamente se multiplican. Nada más. Nada más. Aquí lo dice. ¿Cuál Bueno, es esa es la fórmula? bueno, más bien, ahorita lo único que nos faltaría sería la sumatoria de las multiplicaciones, pero ahorita solamente se multiplica, solamente se multiplica. Si quisiéramos hacer para el otro año, entonces tendríamos que hacer los 2024, que es el año base, multiplicado por los precios y cantidades o por variables sociales y económicas del 2022. Am, es que a mí me salió cuando hice la multiplicación de la primera, me salió ay, otro número muy diferente a 285%. Ah, ok. Bueno, este 285 es P 2024, que sería este, multiplicado por Q 2024, que sería este. Entonces sería 16 por 1782. Ay, 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 no, me equivoqué. Perdón. No, está bien. Por eso procuro yo poner aquí los titulitos, así como que ayuda, según yo, ayuda así como para identificar, porque sí es fácil perderse. Y bueno, en el Q 2024 yo tenía que eran un número muy grande que empezaba con 37. Pero ¿dónde sacó el mi? Ajá. Es que lo que nosotros hacemos ya serían 1782. Aquí estaba, 1782. Aquí está. Mm, mira, este ya es número de hijos si cuenta con casa propia. Número de hijos es una variable social y esa variable social la asociamos con una variable económica, ¿sí? Entonces, estas, por ejemplo, serían del número de hijos y estas Qs serían de si cuenta con casa propia.
Si cuenta con casa propia, son estas tres, con estas tres. Ah, las tres. Pero aquí lo establecimos. Número de hijos, utilizamos estas 16, 38, 38 y la asociamos con cuenta con casa propia, que aquí está, si cuenta con casa propia, que serían estas tres, para 2024, 2023 y 2022. Ay, 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 perdón, qué tonto. No, no, está bien, no, está bien. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, número de personas que viven en una vivienda, esa, por ejemplo, era variable social y la asociamos con la variable con activos financieros y las personas tienen activos financieros, que es la variable económica. Y acá, ¿cuántas veces comen carne a la semana? Que era una variable social, creo. Y la asociamos con esta. Aquí fue cuando nos deshicimos de dos, porque si no no hubiéramos podido hacer las multiplicaciones. Y variable económica, ¿no? Y asociamos las variables. Ok, nueva selección. Rojito. Ok. Y ya de acá para acá, ya multiplicamos los P's con los Q's, exclusivamente del año 2024 y del año 2023. ¿Sí? ¿Ya llegamos hasta aquí o no? Sí, 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 lo estoy haciendo, pero si quieres Ok. No, apuntarle. me espero, me espero. Ah, bueno, va a ser rápido, va a ser rápido. Sí, Oscar. Y entonces todo esto es lo que estamos viendo, es relacionado a la unidad 5 que es lo de inicio, ¿no, maestra? Unidad 5, sí, índices de precios. Ok. Sí. Tengo una pregunta. Sí, Específicamente de esta fórmula, ¿cómo se llama la fórmula? todavía no hemos aplicado fórmula. ¿Son índices ponderados? Sí, ponderación, porque multiplicaste dos variables diferentes. Ok, ok. ¿Sí? Que fue lo que hicimos. Multiplicar variables sociales por variables económicas. Y sí podemos hacerlo porque todas están en porcentaje. Por ejemplo, en el caso de las combinaciones, cómo podemos saber cuántas combinaciones hay? ¿Se puede dividir o hay alguna forma matemática para poderlo hacer? Combinaciones de estos, Ajá, de variables, sí. más bien con respecto
En este caso lo que hicimos, la ponderación o lo que necesitamos hacer esa ponderación, ya sea P o la Q, necesitamos tener la misma cantidad de variables. Entonces, en este caso, pues sería resta. Entonces serían nada más cuatro combinaciones que se pueden hacer. No, bueno, no me refiero de las combinaciones de sociales y económicas, sino las combinaciones de años, de Ah, económicas y sociales. Ajá. ok. Esa, por ejemplo, podríamos haber hecho para 2024 y para con respecto a 2022. Aquí, por ejemplo, no hubiéramos hecho para 2023 y 2022 porque nuestro año base es 2024. Entonces, todo tiene que ser con respecto a 2024. Hubiéramos podido hacer, por ejemplo, precios 2024 por Q 2022 también. Precio 2024, no. mm, Ese no. Entonces hubiera sido precio 2022 por, al revés. Precio, sí, 2022 por Q 2024. Esa es la adicional que nosotros hubiéramos tenido. Si nosotros quisiéramos hacerlo con todos los años. Aquí, por ejemplo, ya no sería solamente año 2024-2023, sino tiene que ser año 2024 con 2023, pero año 2024 con 2022. Siempre es la referencia 2024. Siempre. No hay nada, de acuerdo con lo que nosotros establecimos, que tengamos que relacionar el año 2023 con el año 2022, porque ni 2023 ni 2022 es el año base. Si quisiéramos cambiar año base, entonces todo tendríamos que modificar de acuerdo con ese año base. Muchas gracias. No, de nada. Y ya, pero estos dos adicionales son los que hubiéramos hecho. Si quisiéramos hacer combinaciones de 2024-2023 y 2024-2022. Y eh, son 10:30. Lo dejamos aquí. Y si quieren, continuamos el sábado, ya que nos prestan las máquinas, continuamos con este ejercicio para terminar estos, ya lo que son los índices ponderados. Sí, Ok, sí, sí. ok. De todos, cualquier duda me avisan. Muchas gracias, profe. No, de nada, con mucho gusto. Algunos ya califiqué su pasaporte, algunos todavía lo estoy revisando. Entonces, en cualquier momento ya.